Bueno, en este video vamos a hacer un pantallazo general de todas estas economías transformadoras con simples titulares de cada una, ¿sí? Más allá de que hay después videitos cortos donde profundizamos un poquito en cada una de ellas y puntualmente en ejemplos específicos de cada una de ellas. Vamos a empezar por la economía del bien común. La economía del bien común es un planteo que propone que las empresas, así como hoy son responsables y están obligadas a rendir cuentas de sus resultados económicos al fisco y a la sociedad, deberían también estar obligadas a dar cuentas de su impacto y su eficiencia respecto a lo que es el bien común. Ellos para esto proponen puntualmente una herramienta que se llama matriz del bien común, en el cual las empresas tienen que medir mediante indicadores específicos, ¿sí?, cómo es su eficiencia, o sea, su impacto negativo o positivo, en 4 dimensiones de lo que ellos consideran bien común, y para 5 grupos en los cuales cualquier empresa interactúa, que serían los proveedores, sus accionistas y financiadores, sus empleados, otras organizaciones y la sociedad toda. Entonces, en función de los indicadores que resulten de esa matriz, esa empresa tiene un cierto nivel de mayor o menor eficiencia respecto al bien común. Entonces, así como hoy las empresas productoras de electrodomésticos están obligadas a poner un semáforo, digamos, un indicador de qué nivel de eficiencia energética tiene ese producto, lo que plantea la economía de bien común es que todas las empresas deberían también estar obligadas a poner ese indicador de lo que es su matriz de bien común. Ese indicador, esos datos, eso ya está vigente, o sea, está usándose y muchas empresas la utilizan, pero no está extendido a toda la economía como lo que proponen estos movimientos. A nivel de la economía verde lo que plantea es que hay que mejorar claramente las condiciones productivas, reducir el impacto ambiental principalmente de lo que es todo el sistema productivo, y también las condiciones de empleo, ¿no? Buscar mayor dignidad y condiciones dignas de trabajo de los empleados. ¿Qué es lo que propone la economía verde para ir en esa dirección? Principalmente la economía verde propone invertir y fortalecer ciertos sectores que llaman verdes, que son sectores que de alguna manera marcan el camino hacia una mayor eficiencia energética, hacia menores impactos ambientales productivos, y plantean que esos sectores van a después atraccionar al resto de la economía para enverdecerla, facilitan el enverdecimiento de toda la economía mediante este estímulo y apoyo a esos sectores. Vemos ahora la economía circular. La economía circular pone mucho énfasis en reducir al máximo todo lo que son los descartes finales. Plantea que tenemos que pasar del actual paradigma de producción y consumo lineal, en el cual producimos, consumimos y todo lo que descartamos simplemente lo ocultamos y lo acumulamos o lo quemamos, que eso no es sostenible con los niveles de consumo actual y de patrones de producción. Entonces plantea que tenemos que pasar a un paradigma circular, donde en todos los eslabones de producción, consumo y postconsumo se apunte a extender la vida útil y a reducir al máximo todo lo que son residuos. ¿Cómo? Bueno, a nivel productivo, desde el pienso del producto, aumentando la posibilidad de hacer recambios, o sea, todo lo que es obsolescencia programada se descarta, no se puede generar obsolescencia programada, y por lo contrario, las empresas alineadas a la economía circular piensan su producto facilitando la reparación del mismo, y la reutilización de sus partes, ¿sí? Después a nivel de consumo también facilitando la clasificación de residuos y el acceso de esos residuos a quienes lo valorizan, y después mediante distintas acciones de extensión de la vida útil, como promocionar y promover la reparación, la reutilización y la revalorización de los distintos insumos descartados para minimizar la basura final. Y por otra parte, esa economía circular, o sea, permitir que los distintos componentes de descarte vuelvan al sistema productivo, hace también que al final, se necesiten menos materias primas y recursos naturales en su totalidad, porque se recicla y se reutiliza mucho más. La economía colaborativa. La economía colaborativa hace foco en el potencial que tienen principalmente todas estas plataformas digitales online actuales para fomentar y favorecer y así, aumentar en escala y en poder
la capacidad de individuos de colaborar directamente sin necesidad de intermediarios y empresas. La economía colaborativa está vinculada, por ejemplo, a todo lo que es sistemas de compartir viajes, compartir autos, subalquilar cosas, pedir fondos a personas individuales sin tener que ir a través de un banco, por ejemplo, o transportarse de forma compartida sin tener que alquilar un auto, o utilizar herramientas de forma compartida sin tener que comprar una herramienta nueva. La economía colaborativa en su base es fomentar el intercambio entre personas, que siempre se dio, pero ahora con las herramientas digitales se potencia el alcance y la capacidad transformadora que tiene esa colaboración entre personas, ¿sí? Como forma de reducir el uso de recursos, de aumentar la oferta, de reducir los precios, de optimizar, aumentar la vida útil de algo que se extiende, de disminuir el impacto de los traslados, por ejemplo, el compartir, etc. Movimiento en transición. Los movimientos en transición responden a distintas comunidades, localidades, ¿sí? Que han logrado, mediante la organización de sus propios pobladores, han logrado generar planes a nivel de esa localidad, de esa ciudad, planes de mejora, por ejemplo, en la eficiencia energética, en el acceso a alimentos orgánicos, y a distintas dimensiones que apuntan a mejorar en lo que es la resiliencia, la adaptación al cambio climático y el menor impacto ambiental. Entonces estos movimientos se han ido articulando y coordinando para fortalecerse y para fomentar a otras comunidades a ir en el mismo camino, y apuntan a empoderar mucho a los ciudadanos y ciudadanas de un lugar en su capacidad de definir cuestiones de escala de ese territorio, ¿sí? Entonces son movimientos que se coordinan y que además también articulan muchas veces con lo que son los gobiernos locales, y apuntan a una planificación hacia, hacia ciudades más sostenibles desde abajo hacia arriba, no esperando propuestas y herramientas de los gobiernos y las autoridades, sino promoviendo y proponiendo y organizándose desde lo local y desde los ciudadanos. Empresas B o Movimiento B es una iniciativa que desde escala internacional surge en Estados Unidos hace unos años, cuando a raíz de unos marcos legales que hacen que protegen a los accionistas minoritarios en las sociedades anónimas, los accionistas minoritarios que no tienen ninguna incidencia en las decisiones corporativas, están protegidos en la medida en que pueden recurrir decisiones del directorio cuando queda demostrado que las decisiones que toma el directorio afectan sus ganancias como accionistas minoritarios. Entonces algunas empresas que tomaban decisiones basadas en caracteres ambientales, o sea, o en objetivos más ambientales, aunque fueran un poco más costosas, muchas veces se encontraban con acciones de quejas y hasta juicios por parte de los accionistas minoritarios, porque planteaban que esas decisiones iban en contra de sus ganancias. Entonces de ahí surgió la necesidad de generar otro perfil de empresas que estén alineadas no solamente a la ganancia, sino que tengan que alinearse sobre todo a un propósito. Entonces se generó este nuevo formato legal de empresas B, y eso ha generado todo un movimiento internacional hoy por hoy, que está en todo el mundo, de empresas que apuntan a lo que llaman triple impacto. El movimiento Empresas B considera que las empresas tienen un rol fundamental en lo que son las transformaciones ecológicas y sociales necesarias, entonces se autodenominan inclusive como un nuevo capitalismo, donde sigue estando, sigue siendo para ellos fundamental la propiedad privada y la organización empresarial y la toma de decisiones empresariales, pero con empresas actuando alineadas a propósitos y no solamente a maximización de beneficios. Y a su vez también empresas que aseguran cierta sostenibilidad en sus procesos productivos y también en sus procesos internos sociales con los empleados. Han generado una certificación que regula y confirma estas condiciones, y cada vez hay más empresas B. También el movimiento apunta mucho a coordinar con los gobiernos de cada país y a nivel internacional para fomentar, o sea, sensibilizar de este tema, y trabajan mucho en esa línea también, de sensibilizar en la necesidad de impacto, en empresas con impacto, en cambiar el rol de la empresa como simple generadora de ganancias.
Después está todo el movimiento vinculado a finanzas éticas, que bueno, que es similar, pero vinculado a lo que es lo bancario, finanzas éticas, asociados a que los bancos y los financiadores deben ser transparentes en de dónde sacan los fondos y de dónde destinan sus fondos. Entonces son bancos que, por ejemplo, hacen transparente todas sus cuentas y hacen transparente a qué proyecto financian. Entonces, de alguna manera, los ahorristas de esos bancos saben que con su dinero no se están financiando proyectos armamentistas o ilegales o de condiciones de trabajo súper no justas. Entonces son bancos que publicitan, plantean exactamente dónde están invirtiendo y además ya restringen de antemano el tipo de proyectos que apoyan. Entonces las finanzas éticas es todo un movimiento también como empresarial de bancos y asociados que apuntan a ser más sostenibles o más justos en dónde invertir, y además aparecen como una herramienta de promoción del resto de todas estas iniciativas sostenibles. La economía social y solidaria también es, como la economía colaborativa, parte de premisas y de acciones que se hacen desde hace mucho tiempo, que es básicamente organizarse desde las bases para generar proyectos solidarios. Pero como movimiento social y económico se puede encontrar vinculado a todo lo que es la organización obrera de finales del siglo XIX, todo lo que es el movimiento socialdemócrata y también el movimiento socialista, ¿sí? Donde los obreros empezaron a organizarse, a generar cooperativas, a generar seguros obreros para cuando tenían accidentes. Están en la base de todo lo que es la seguridad social que hoy conocemos. ¿Sí? Promueve organizaciones cooperativas principalmente, no únicamente, pero sí con mucho foco en lo que son las cooperativas, y en organizaciones democráticas de toma de decisión horizontal, y que apunten a resolver problemas no solamente de ese colectivo que se organiza, sino que apunte a abrir las soluciones a otros grupos sociales que así lo necesitan. La economía abierta o libre, también open source, tiene una raíz en todo lo que es software y el desarrollo de software. Es todo un movimiento que plantea el desarrollo de plataformas de software y de herramientas de software en coordinación con los usuarios y sin buscar ningún tipo de retribución económica, sino simplemente por el hecho de colaborar y de ayudar a una cierta solución tecnológica. Plantea que el conocimiento y el software debe estar libre y abierto a todos, entonces se generan comunidades en red de desarrolladores que están continuamente mejorando distintas herramientas de software, pero no solamente en software, sino que esto se ha extendido a otros rubros. Pero bueno, parte de la base de la colaboración y el altruismo como motor para la construcción, y también el trabajo en red como clave. Y además también en todas estas iniciativas, el usuario también es coautor y está todo el tiempo planteando soluciones y proponiendo, identificando problemas a resolver, que después los programadores resuelven, etc. O sea que genera y promueve y estimula una economía basada en la colaboración y en las redes. La economía feminista es un movimiento que busca visibilizar todo el aporte invisible hasta el momento de lo que es todo el trabajo no remunerado, principalmente a cargo de mujeres, pero también visibiliza el aporte de la naturaleza y el aporte también de todo lo que ha sido la extracción de materias primas por parte de las colonias. Y bueno, también incorpora el concepto de que la economía debe tener como base el sustento de la vida, ¿sí? Y debe también identificar y cuantificar ese aporte enorme que hace todas las redes de cuidados, ¿sí? De cuidados familiares. Plantea, por ejemplo, que todas las empresas que hoy trabajan y que aportan al PBI, que es lo que sí se mide, esa producción legal y formal que sí se mide, no podrían estar funcionando si no tuvieran obreros y socios y accionistas que fueron a su vez cuidados de niños, ¿no? Que fueron cuidados y alimentados y protegidos por
todo un trabajo invisible y un aporte a la economía invisible. Entonces lo que propone la economía feminista es empezar a identificar y visibilizar eso y empezar a medir no solamente Producto Bruto, sino otros componentes de la economía que tienen que ver con los cuidados y con el sustento básico. Así que bueno, es un movimiento que visibiliza todo el PBI invisible de las economías y que promueve y propone herramientas específicas para empezar a verlo y a medirlo. La economía del crecimiento lo que plantea es que para ciertas sociedades ya no tenemos que seguir buscando el crecimiento del PBI, de la riqueza, sino que por el contrario tenemos que reducir nuestros niveles de consumo y de necesidades, digamos, o de satisfactores de nuestras necesidades, como herramienta fundamental para ser más sostenibles. Entonces plantean bajar los ritmos de consumo, bajar los ritmos incluso de movilidad y de uso de recursos para ir hacia niveles más sostenibles. Y bueno, por último, la economía azul. La economía azul surge es un movimiento impulsado particularmente por una persona que identificó que la mayoría de los productos sostenibles, amigables con el medio ambiente, ecológicos, y en esa línea eran productos más caros y que se estaban transformando en definitiva en productos de élite, y que eso no era viable con una transformación de fondo. Teníamos que lograr que esos productos sostenibles y ecológicos no fueran solamente de acceso a los más ricos. Entonces, ¿cómo plantea esto? Bueno, plantea algunas herramientas basadas en lo que se llama la inteligencia de la naturaleza, y propone que la producción y el consumo aprenda de conceptos básicos que tiene la naturaleza para reducir sus niveles de residuos, el uso de recursos, minimizar. Tiene mucho que ver con la economía circular también y con la economía del decrecimiento, y bueno, plantea algunas alternativas específicas de cómo puntualmente reducir el impacto, también reduciendo los consumos fuera de la zona, fuera del territorio. Eso también se vincula con movimientos en transición, reducir el uso de insumos, reducir el consumo y los descartes. Claramente, como vemos, en realidad todos estos movimientos ponen foco en distintas cosas, pero están muy conectados, tienen muchos elementos en común, simplemente responden a contextos sociohistóricos distintos y ponen foco y plantean herramientas distintas, pero en realidad están muy alineados y tienen muchos puntos en común. Por eso el valor de ver el conjunto de estas economías transformadoras como un todo, para no quedarse solamente en herramientas y en enfoques de algunos, y ver la totalidad de movimientos que están buscando una mayor sostenibilidad. Bueno, hay distintos videos que vamos a agregar también, donde profundizamos un poquito en cada uno de estos movimientos y planteamos algunos ejemplos específicos como para materializar los mismos e identificarlos mejor.